Hola, estimado grupo. En esta ocasión retomaré algunas notas del trabajo realizado por ustedes con relación a los roles y las funciones del orientador educativo en una época como la actual, a partir del texto que revisaron de Verónica Valdés sobre orientación para orientadores, específicamente en el capítulo 2, en donde ella nos presenta una propuesta para pensar sobre lo que llama las competencias del orientador educativo en 4 ámbitos, ¿no? El ámbito del ser, el ámbito del saber, el ámbito del hacer, ¿no? Y de trascender. Yo les pedí específicamente que pensáramos sobre el ámbito del ser y del trascender y algunos elementos que ustedes puntuaron en sus trabajos previos como algunas competencias o capacidades que debiera tener el orientador educativo, inspirándose en las ideas de Verónica Valdés, señalaban, por ejemplo, la importancia de tener claros los límites del trabajo del orientador, que ya hemos estado dialogando un poco con relación a ello. Pero los límites pueden ser profesionales, ¿no? En el marco del campo del saber, de las actividades propias del orientador educativo, también pueden ser institucionales, aquellas actividades, funciones destinadas por los establecimientos para los que se trabaja en el marco de modelos institucionales a veces o de carácter legal, pero sustantivamente esos límites también tienen que ver con lo personal, es decir, con el desarrollo personal y las propias capacidades o habilidades que tienen las personas que se dedican a la actividad profesional de la orientación educativa. Sobre ello ustedes hicieron algunas reflexiones muy interesantes en los videos que compartieron y esos límites a veces los ubicamos, por ejemplo, en cómo nos involucramos con las personas a las que acompañamos, ¿no? Sean infantes, sean jóvenes o estén en una etapa de desarrollo posterior. Involucrarse o acompañar a las personas implica también establecer límites en ese involucramiento. No podemos olvidar que trabajamos en función de lo que la otra persona nos ofrece en términos de sus necesidades, sus demandas, sus propios recursos personales, y también es importante establecer un límite de carácter socioemocional. Es decir, la implicación no significa resolver todo por el otro, la otra, ni tampoco significa ser responsables totalmente de sus procesos, ¿no? Cada persona decida hasta dónde, hasta cuándo, con qué, con quiénes, etc. También por ahí hablaban de, algunas de ustedes se definieron con perseverancia, eso es importante, ¿no? Porque los procesos educativos no suceden de la noche a la mañana, difícilmente podemos ver magia y se requiere ser constante en las actividades o en las propuestas que se hacen para trabajar con las poblaciones destinadas en los espacios escolares, ¿no? También se requiere mucha constancia en los proyectos y por supuesto congruencia, como ustedes lo han señalado. La congruencia estará en función de la necesidad que se tenga en ese momento, de los recursos con los que se cuenten, del tiempo y de las propias capacidades organizativas del establecimiento y de quienes participen en el proyecto. Otros aspectos relacionados con lo personal tienen que ver con saber escuchar, ¿no? Mantener una comunicación asertiva, pero también saber guardar silencio, en qué momentos nuestros pensamientos, nuestras ideas personales no deben ser expresadas ante la situación que quizá nos comenten jóvenes, infantes o las personas con quienes estemos trabajando, sino más bien lo que requieren de nosotros es un punto de vista profesional. De nuevo ahí regresamos al límite, estaríamos en dos marcos de esos límites. Un aspecto relacionado con el conocer, es decir, tenemos saberes profesionales que nos permiten dar una opinión profesional, sí, entonces la damos de una forma respetuosa, ética, amable, con una comunicación asertiva. Podríamos decir cuál es la pregunta y entonces en función de qué se está preguntando es lo que se responde, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento para la comunicación asertiva que estaremos trabajando en lo posterior. Pero también ese marco no solamente se ofrece desde lo que se sabe, sino también de las posibilidades de dar seguimiento.
¿no? Y en ese seguimiento tenemos otro aspecto importante, valioso de la actividad de la orientación educativa como una actividad profesional, que es la contención, ¿no? Si bien en este momento todavía ustedes que se están formando en la LIGE no están completamente formados en un área o en un campo socioemocional, la contención que se puede ofrecer a las personas es importante. ¿En qué consiste la contención? Lo estaremos trabajando en algunas sesiones posteriores, pero prácticamente tiene que ver con permitir que la persona exprese en ese momento lo que está sintiendo y tener la capacidad de ayudarle a que en ese momento tome conciencia de eso que está sintiendo, para ayudarle a tomar una decisión igual en el momento exacto sobre qué puede hacer para quizá sentirse mejor. Lo trabajaremos con más profundidad más adelante. Ya mencionaba, ¿no? Algunas se definieron como amables, con buen trato hacia las personas. Sin duda, el trabajo educativo, como muchos otros trabajos que sustancialmente trabajan con otros, tiene que ver mucho con la empatía y con mantenernos amables con las otras personas. Lo cual no significa estar siempre de buen humor, ¿no? Este es un mito. Lejos de la realidad, uno no siempre está de buen humor, pero la amabilidad tiene que ver con el buen trato, sostener siempre por encima de las circunstancias el hecho de que estamos tratando con personas y somos seres humanos, ¿no? Y tenemos que ser comprensibles, un poco empáticos con las situaciones que nos pasan a todos. Quizá lo que para otro es importante, para mí no es tan importante o no me resulta tan problemático, pero si a esa persona le resulta importante, entonces escucharle y permitir en ese espacio que pueda reflexionar en torno a lo que está diciendo o expresando, ¿no? Y eso tiene que ver con la metacognición, o sea, propiciar y acompañar los procesos de metacognición de otros, de otras, pero sustantivamente de nosotros mismos, mismas, como orientadoras educativas en formación, ¿no? Y esa metacognición tiene que ver justo con este ejercicio que ustedes realizaron, es decir, cuáles son mis capacidades ahora, con qué cuento, cuáles puedo desarrollar, tomando en cuenta también que no hay un modelo, bueno, sí lo hay, sobre qué debiéramos tener todos, pero sin que esto sea una camisa de fuerza, sino más bien una guía sobre las posibilidades que tenemos para mejorar nuestras prácticas profesionales en el marco de la orientación educativa. Entonces, el trabajo que continuaremos será reflexionar sobre nosotras mismas, mismos, en torno a nuestras propias capacidades, saberes y el desarrollo de algunos de estos elementos para ser orientadoras, orientadores educativos que respondan a las circunstancias sin perder de vista la ética y, por supuesto, el trato humano. Y bueno, otro aspecto que también me parece muy interesante y valioso que apuntaron algunas compañeras suyas es con relación en el marco de estos procesos de metacognición, ¿qué puede ayudarnos además del diálogo colectivo, de escucharnos entre nosotras, de expresarnos y puntuar nuestras ideas? También la escritura, ¿no? Ellas en su video señalaban un poco en el marco de un ejercicio ficticio, que bueno, una de ellas como profesora inició un diario. La escritura es una de las herramientas más importantes para promover los procesos reflexivos de nuestras propias prácticas. Algunos autores lo plantean que la escritura es un proceso de reconstrucción de sí mismo, porque bueno, cuando lo escribo estoy pensando ya 2 veces al menos qué quiero escribir y eso que quiero escribir, cómo debo expresarlo. Entonces, la escritura es ese punto de fuga que nos permite ubicarnos en un proceso de creación y si además esa escritura se circula en el colectivo, es decir, lo compartimos con colegas, tenemos también la posibilidad de una creación colectiva, de retroalimentarnos, de acompañarnos en el proceso de crecimiento.
Entonces, serán ejercicios que estaremos haciendo más adelante en nuestra materia.